Buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga y bendiga su palabra y que hoy sea una noche de edificación para todos. Ya nos estamos acercando al final de este curso. Nos quedan esta noche y dos noches más hasta el 22 y la idea es terminar desde el capítulo 37 del Génesis al 50, y aunque yo no voy hoy a revisar dos capítulos completos, sino que voy a hacer un recorrido en torno a un tema que me parece interesante, me parece bueno que lo veamos, pero al final del curso sí vamos a tener completados el estudio del capítulo 37 al 50 de Génesis. Como el título del curso tiene que ver con ver mi vida con los lentes de Dios, la idea de esto, de todo lo que hemos ido hablando, es que literalmente nosotros veamos las cosas en la vida, las cosas que nos ocurren, las responsabilidades que tenemos, las cosas que tenemos que hacer o que hacemos, que la veamos como Dios la ve. Cuando uno se pone los lentes de Dios, por así decirlo, todo tiene un matiz distinto. Mis relaciones con los demás deben tener un matiz distinto. Mi relación con la iglesia debe tener un matiz distinto. Mis responsabilidades deben tener una connotación diferente. Mis reacciones yo debo tener un entendimiento distinto. Yo mismo, como yo me veo a mí y como yo me trato a mí, debe ser distinto. Porque estoy viéndome y estoy viendo todas esas cosas por medio de los lentes, de la manera como Dios lo ve, de los lentes de Dios, por así decirlo. Hemos hecho uso de esa metáfora. Entonces, esa es la idea de todo este curso, de todos estos temas, que nosotros vayamos sustituyendo la manera como nosotros entendemos la vida y vayamos dándole un entendimiento bíblico a la vida y lo que compone la vida, de tal forma que el día de mañana yo reaccione, actúe, responda de una manera bíblica a mis desafíos, a mis situaciones, y que yo camine de una manera que a Dios le complazca. Entonces yo quisiera brevemente, voy a hacer alusión a dos slides de la semana pasada y luego entramos en tema. La semana pasada nosotros hicimos un estudio de aquellas cosas que a José lo conmovieron en la vida, y entendemos que esas cosas también conmueven el corazón de Dios, porque no solamente vimos cómo José fue conmovido, sino que vimos también cómo Dios era conmovido por esas mismas cosas. Y decíamos, leíamos esta cita que creo que resume muy bien lo que quisimos decir. Una de las razones por la que encontramos difícil crecer a la semejanza de Cristo es que aún encontramos demasiado placer en las cosas equivocadas. Nuestros deleites colisionan con los deleites de Dios. Básicamente es el hecho de que yo le doy importancia, valor y atesoro cosas que Dios no ni le da valor, ni importancia, ni atesora. Entonces estamos como desconectados, desalineados con los deseos de Dios. Si yo tuviese los deseos y los intereses y atesorara lo que Dios atesora, yo sintiera como Dios, o parecido, no igual, pero sintiera como Él y reaccionara más parecido a Él. Pero lamentablemente muchas veces nosotros encontramos todavía demasiado placer, atesoramos demasiado aquellas cosas que Dios no las ve como tesoros. Y hubo 4 cosas que nosotros vimos la semana pasada que eran del interés de Dios y fueron del interés de José. Por un lado vimos el plan de Dios, la salvación del pueblo de Dios, la redención, el interés por que otros sean salvos. Eso era parte del interés de José y mueve el corazón de Dios. El arrepentimiento de los hermanos de José conmovió a José. Cuando vemos a un pecador que vuelve de su pecado y se arrepiente, así como Dios ilustra en el libro de Lucas
a través de diferentes parábolas cómo en el cielo hay fiesta cuando un corazón se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente, perdón. De la misma manera eso conmovió a José cuando sus hermanos se arrepintieron. También el bienestar del otro. José se movió por compasión hacia su hermano Benjamín y sintió interés en el bienestar de Benjamín, en el bienestar de su padre. Y por último, la reconciliación en las relaciones. Vemos cómo José hizo todo lo que estuvo a su alcance para él reconciliarse con su familia, con sus hermanos. Y eso es un llamado del creyente. De hecho, nosotros somos designados en 2 de Corintios 5, embajadores de la reconciliación. Claro, de la reconciliación de Dios y el hombre, pero si nosotros llevamos un mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre, obviamente tenemos que también ser agentes de reconciliación entre los hombres. Obviamente, ¿cómo vamos a predicar un mensaje de reconciliación con Dios si entre nosotros no hay esa reconciliación? Esas son las cosas que conmovieron a José, son cosas que conmueven a Dios y son cosas que nosotros debemos también atesorar. En el día de hoy, yo he titulado el tema de hoy, Confiando en la providencia, trabajando con diligencia. Y al principio de mi exposición del curso, incluso fue uno de los temas que planteé aquí, decíamos que la historia de José es una historia donde el tema central es la providencia de Dios. O sea, la capacidad que Dios tiene de orquestar todos los eventos para que sus propósitos se cumplan. Eso es providencia, digamos, de manera resumida. La capacidad que Dios tiene de orquestar todos los eventos para que sus propósitos se cumplan. Dios provee providencialmente, Dios orquesta, Dios dirige, Dios controla y maneja para que las cosas que le interesa que se den. Y funciona, siempre es así. Y teniendo eso detrás, hemos de hecho hablado en varias ocasiones de ese concepto aquí, de la providencia de Dios, la confianza en la providencia que hemos de tener. Hemos visto también todo un capítulo de cómo la providencia de Dios está ocupada en mi transformación como creyente. Él se ocupa de transformarme, de moldearme a la imagen de Cristo y produce situaciones en mi vida que promueven esa transformación. Pero lamentablemente hay algunos que han tomado ese péndulo de la providencia, lo han llevado al extremo de que, bueno, puesto que todo depende de Dios realmente, yo voy a esperar en Él. Hermano, ¿qué estás haciendo? No, estamos orando, hermano. Estamos orando porque Dios, para que Dios haga eso. Pero ¿por qué usted no hace algo y se mueve y manda el currículum o cuando se trata de un asunto laboral o hace algo en reconciliar esa relación, si es una situación de una ruptura de una relación? No, hermano, estamos confiando en Dios, Él es capaz, Él todo lo puede. Entonces, algunos piensan que la providencia de Dios anula la responsabilidad humana en el quehacer de mi vida, en las situaciones de mi vida. Y no es así. La providencia de Dios usa mi accionar para llevar a cabo sus propósitos. Por lo tanto, la providencia complementa mi accionar, no lo elimina. Y en este caso en particular, hemos titulado la clase de esa manera, Confiando en la providencia, trabajando con diligencia, y nos vamos a concentrar específicamente en la labor, en el trabajo de José, en lo que José hizo como primer ministro de Egipto y las características que él tuvo como trabajador, porque, como vamos a ver a lo largo de la noche, habla mucho de su carácter, pero también habla mucho de esta combinación entre confianza en la providencia y trabajo con diligencia. Y le voy explicando por qué esto es importante. Bueno, antes de entrar en materia y poner el primer verso ahí y poder dilucidar, comenzar a analizar lo que esto implica, todos nosotros trabajamos la mayor parte de nuestro tiempo, hombres y mujeres. O sea, nosotros nos pasamos los días laborando, empleando nuestro tiempo en algo productivo. A veces es remunerado, a veces no es remunerado, pero todos trabajamos. Todos tenemos una labor que realizar.
Las que trabajan mucho y reciben poco pago son las mamás, o los que se ocupan de la casa, porque también hay hombres a veces que se ocupan de la casa en momentos dados de su vida. Pero todos tenemos labores que hacer y lamentablemente a través del tiempo la iglesia ha hecho un muy mal trabajo en explicarle a sus feligreses, a sus miembros, a sus asistentes, la relación que existe entre mi vida espiritual y mi vida laboral. Pero la vida laboral es un aspecto tremendamente importante de mi vida espiritual porque ella ocupa la mayor parte de mi tiempo. La vida cristiana está supuesta a ser toda mi vida. El cristianismo no se vive aquí en la iglesia, el domingo y el miércoles o en cualquier otro grupo que yo vaya. El cristianismo se supone que debe afectar, en el buen sentido, alterar mi manera de vivir en todos sus aspectos, en todas sus manifestaciones. Cómo yo trabajo, cómo yo me relaciono socialmente, cómo yo me entretengo, qué cosas yo persigo en la vida, cómo yo crío a mis hijos, en fin, todo. La vida cristiana no es venir a la iglesia. La vida cristiana es rendir nuestra vida, como dice Pablo en 1 Corintios 31, y hacerlo todo para la gloria de Dios. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que comenzar a poner. Los lentes de Dios nos ayudan a ver la vida a través de esa idea de que todo en la vida, absolutamente toda la vida debe ser alterada, tocada por la voluntad de Dios, la palabra de Dios y las instrucciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, es impresionante cómo eso se ve en cómo José trabajó y cómo José laboró, y eso lo vamos a aplicar a nuestra vida. Vemos a José confiando, pero vemos a José trabajando. Lo vemos aquí en Génesis 39, cuando él llega a Egipto, nos dice la palabra lo siguiente: José fue llevado a Egipto. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. ¿Verdad? Vemos a José llegando a Egipto, lo compra Potifar como esclavo, pero Potifar ve que este muchacho aparentemente es una lumbrera en muchas cosas, en administración, en gestión, en organización, y lo toma como su siervo personal y como mayordomo de su casa y le entrega todo en su mano. Esa es una primera escena. Un poco más adelante, recuerdan que él es acusado falsamente por la esposa de Potifar y lo mandan a la cárcel. Lo mandan a la cárcel y lo que nos encontramos un poco más abajo en el mismo capítulo es lo siguiente. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban a los presos del rey. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Está claro en ambos pasajes que el Señor estaba presente, moviendo las cosas, dándole gracia, haciéndolo prosperar, haciéndolo avanzar. Eso está claro. Ahora mi pregunta es, ¿y qué hacía José? Que llamaba la atención tanto de Potifar como la atención del jefe de la cárcel, que inmediatamente llega a la cárcel y llega a Egipto, lo ponen en posiciones de liderazgo, en posiciones dirigenciales, en posiciones de gestión, como responsable de los asuntos de sus hogares y de la cárcel en este caso. Y hay algunas observaciones de estos dos pasajes que me gustaría comentar. En primer lugar, como les dije, Dios estaba con José, eso es indudable y los textos nos lo
indican así. El avance de José se debe a Dios. Ahí está la providencia de Dios actuando. ¿De acuerdo? Dios en su providencia le dio gracia, le dio favor, extendió su misericordia. Pero este comentario es importante. Sin embargo, el trabajo de José como mayordomo de Potifar o intendente de la cárcel lo hizo él, no Dios. ¿Me explico? El trabajo de José como mayordomo, como un destacado mayordomo que se ganó la confianza de Potifar y como un destacado intendente que se ganó la confianza del jefe de la cárcel, le tocó a él. Él hizo ese trabajo, no fue Dios. Dios lo colocó en la posición adecuada. Y Dios le abrió las puertas para que él brillara, pero él tuvo que hacer una labor, él tuvo que hacer un trabajo. Dios dio gracia, José puso la labor, el trabajo. ¿Ok? Y ahí vemos la combinación entonces, como yo le decía, la providencia de Dios actuando, pero mi diligencia funcionando. Hay cosas que a mí me tocan hacer. Hay cosas que Dios hace, pero a mí me tocan hacer otras cosas para que la voluntad de Dios se ejecute, se efectúe en mi vida. ¿Cómo veía entonces José su trabajo? Un poco más adelante, nosotros sabemos que en esta cárcel, donde José es puesto, colocado, él conoce al copero y al panadero, ¿recuerdan? El copero sale de la cárcel y eventualmente 2 años después, una larga espera para José, 13 años entre esclavo, preso y cárcel y demás, él finalmente lo mencionan delante de Faraón como un individuo que puede interpretar sueños, ¿recuerdan? Le interpreta los sueños al Faraón y el Faraón se queda sorprendido con la interpretación que José le da y convencido que la interpretación es correcta. Eso fue una gracia de Dios. Y entonces el Faraón lo nombra ahora. Y miren cómo el Faraón lo nombra y luego cómo José entiende su trabajo. Miren esta comparación entre estos dos pasajes. Vean primero el Génesis 41:1. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ahora José en 45:8 dice, a sus hermanos le dice: ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué diferencia ustedes ven ahí? ¿Qué diferencia ven ahí? Faraón entiende que fue el que nombró a José, pero José entiende que fue Dios. Ciertamente, humanamente hablando, fue Faraón el instrumento que Dios utilizó para nombrar a José. Pero quien finalmente nombra a José, según José, así lo entendía él. Hermanos, esto es perspectiva, estos son los lentes de Dios. Cuando ve nuestra realidad. No, que yo estoy haciendo una diligencia para que me salga una cosa ahí. No, nadie sabe, vamos a llamar a fulano. Tú puedes llamar todo el fulano y todo sutano y puedes mover el mundo y las estrellas. Hermano, al final, el que toma la decisión está arriba, allá arriba, en el trono de gloria. Él es que gobierna, Él es que dice sí o no. ¿A ti qué te toca? Bueno, a José le tocó ser diligente, servir al copero, servir al panadero, hacerse disponible. Lo llamaron, se afeitó, se puso bonito, vamos para allá, y lo nombran. Wow, pero José es un hombre dichoso, Humanamente hablando, imagínense esta lectura, si nosotros no tuviéramos al Génesis, que nos interpreta la realidad de José, y tuviésemos una lectura humana, y entonces este individuo preso, un hebreo, sucio, fue donde Faraón y porque interpretó un sueño. ¡Wow! ¡Qué tipo más dichoso! Tiene la uyama metida, como decimos aquí. Oye, qué dicha, increíble, qué suerte tiene ese tipo. Increíble. Nada, le tocó con el copero. La verdad que la vida da muchas vueltas. La vida da muchas vueltas, increíble. Uno no puede pronosticar la vida, nada. Y la gente vive confiando en que la vida es gobernada por unas cosas. Tú sabes, por ejemplo, hay gente que dice la suerte. ¿Qué es la suerte? ¿Qué es la suerte?
Hay gente que vive gobernada también o cree que la vida es gobernada por la ley de la atracción. No, porque lo que tú haces, tú atraes. Lo que tú quieres, lo que tú haces, eso tú atraes. Si tú eres mala gente, tú atraes la mala gente para ti. ¿Qué ley es esa? ¿Quién la maneja? ¿Dónde se opera eso? ¿Dónde está eso? Entonces la gente vive gente educada, incluso yo he oído gente educada hablando de este tipo de cosas, creyendo en supersticiones absolutamente primitivas, donde la suerte o la ley de la atracción u otras cosas son las que gobiernan mi vida. Y esos lentes nosotros tenemos que quitárnoslos y decir, bueno, Dios gobierna. José entendía, Dios gobierna. Faraón me nombró, pero Dios al final fue el que dijo que él me iba a nombrar. Y yo estoy aquí porque Dios lo hizo. Y el trabajo para José era entonces una asignación de Dios para él. Tu labor, tu vocación es una asignación de Dios para ti. Tú puedes no darle esa lectura y quizás decirme o argumentar, bueno, pastor, pero es que mi trabajo no es tan espiritual como era el de José. Mira, si tú estuvieras en ese tiempo alrededor de José, eso no se sentía tan espiritual como nosotros lo sentimos ahora. ¿Ok? José estaba preso y fue donde Faraón, muerto de miedo probablemente, interpretó un sueño y le dijo, Dios te lo puede interpretar, interpretó un sueño. Él no sabía que lo iban a nombrar. Al final lo nombran. José estaba tan sorprendido como nosotros o como muchos de los que estaban ahí. Él va caminando poco a poco, pero él sabe en su mente y en su corazón, Dios gobierna. Yo estoy donde estoy porque Dios quiere que yo esté ahí. Por grande o pequeña que sea mi posición, Dios gobierna. Entonces, si mi labor es una asignación de Dios, si mi vocación es una asignación de Dios, si mis responsabilidades son una asignación de Dios, hay varias implicaciones de eso para mi vida. En primer lugar, es parte del propósito de Dios para mi vida. Ahí está José, que dice, bueno, para salvación de muchos me está usando Dios. Primera de Corintios 10:31 es el pasaje que le acabo de decir, que sea que coman o beban, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y Colosenses 3:17 dice básicamente lo mismo. Yo sé que hay profesiones, carreras, vocaciones y labores que no son tan satisfactorias, que no son tan glamorosas como la de José. En este caso, pero acuérdense que José tiene años siendo esclavo, intendente de una cárcel. De hecho, el salmista David nos dice que José posiblemente en la cárcel tenía grilletes en las tobillos. O sea, esto no era una existencia glamorosa. José ahora lo vemos de que wow, elevado, qué bueno, qué espiritual. No, José está afligido, padeciendo, sufriendo, pero él está haciendo lo que le toca hacer, porque él entiende que esto es parte del llamado de Dios para su vida. Mi labor es una asignación de Dios y es parte del propósito de Dios. Para mí, a Dios sirvo en mi trabajo. Vamos a buscar unos pasajes. Es a Dios que yo sirvo. Y por último, a Dios yo daré cuentas por mi trabajo. Miren lo que dicen estos textos. Yo estoy tomando Génesis, el entendimiento de José. Dios me puso aquí y estoy haciendo uso de pasajes del Nuevo Testamento con relación al trabajo que nos van a ampliar el concepto bíblico, los lentes de Dios, el entendimiento de Dios con relación a mi trabajo, o a mi labor, o a mi vocación, o a mi responsabilidad aquí en la tierra. Entonces, Efesios 6, del 5 al 9, que tiene su paralelo en Colosenses 3, 22 y 24, cuando decimos que tiene su paralelo es que es un pasaje muy similar. Pablo enseña prácticamente lo mismo, las mismas cosas. Pablo le habla ahí en Efesios 6, versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra. ¿Quiénes son los siervos? ¿Quiénes son? Los siervos son los empleados, los que trabajan bajo una relación de dependencia y de autoridad. ¿Ok? Obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. O sea, que lo obedezcamos como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga
esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ese primer texto es para los siervos, los que están en relación de dependencia, los que estamos abajo, la mayoría de nosotros, ¿verdad? La mayoría de nosotros estamos abajo. Y esa es la realidad del mundo, estamos abajo. Este es un texto para la mayoría del mundo. Todos los que están abajo, sométanse, obedezcan y háganlo en su mente. Este es lo lente de Dios. En tu mente, tú vas a obedecer a tu jefe como que es a Cristo. ¿Tú estás entendiendo? Esos son los lentes, que no es tu jefe, es a Cristo que tú. ¿Por qué? Porque Dios te puso ahí. Bueno, pero es que usted no conoce a mi jefe, como a Cristo. Sí, como a Cristo. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:18. Esto es impresionante. Primera de Pedro 2:18. Y lo dejé, no lo puse ahí porque lo dejé como para buscarlo así, para que nos tomemos el tiempo. Pedro le dice, siervos, la misma palabra, dulos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Qué bueno está eso. Qué bueno está eso. Porque entonces nosotros pensamos que a veces nosotros tenemos toda la licencia de Dios. Dice que no, porque este tigre no hay quien lo aguante. ¿Entiendes? No puede. Dios no puede estar de acuerdo con eso. Aún a los que son insoportables. Puede ser que tú de ahí te quieras salir, tú renuncias, tú pones tu currículum y cuando tú te vas de ahí, perfecto. Pero mientras tú permaneces ahí, tú tienes que tratarlo con respeto, con consideración, sin denigrar su posición, sin chismear de él. Increíble. Es que nuestro cristianismo no es aquí en la iglesia que se vive, hermanos, es afuera que se vive. Es en la vida que se vive, allá afuera. En el trabajo, en las relaciones, en el día a día, en el tránsito, en la calle, ahí es que nosotros. Yo iba manejando una vez con un amigo, yo iba al lado y me dice, óyeme, por eso que en este bendito país es difícil ser cristiano, porque mira ese tigre. Y yo, bueno, por eso digo, aquí es que se prueba si tú eres cristiano realmente. Este es el punto. Entonces, ¿se fijan cómo nuestra labor se supone que debe reflejar? La manera como nosotros llevamos a cabo nuestra labor debe reflejar nuestro cristianismo, nuestro servicio a Dios. Eso tiene múltiples implicaciones, yo no me puedo detener ahí porque no es una clase del trabajo. Pero si José se veía a sí mismo como un siervo de Dios, sirviendo en la corte de Faraón, él tenía claro que él no estaba sirviendo a Faraón, él estaba sirviendo a Dios. Y yo le puedo asegurar que Faraón no era un hombre fácil. Le puedo asegurar que Faraón era un sanguinario, injusto y un déspota. Eran dictadores que se consideraban dioses ellos mismos. Imagínense ustedes un ser humano que se considera un dios. Entonces ahora, en este mismo pasaje, versículo 9, a los que están arriba. Ok, ustedes que consideren, algunos de ustedes que están arriba. Y a vosotros, amos, haced lo mismo con ellos. ¿Qué significa eso? Haced lo mismo con ellos, con sus empleados, que lo traten con respeto y con consideración. Lo mismo que se le dijo al siervo que haga, ahora al amo. Y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces el jefe que cree que porque el siervo es irresponsable, tiene la excusa para poderlo ofender y comérselo y decirle epítetos y calificativos, que tú eres un irresponsable, tú eres un malvado. Yo no puedo decir las cosas que se dicen, de las cosas que incluso yo he a veces oído y cosas que me han dicho. Pero si nosotros somos amos, tenemos menos freno que los siervos para maltratar al otro, porque el amo, como es el amo, no tiene miedo de perder su trabajo y entonces le da rienda suelta a su ira, a su irrespeto, a su desconsideración. Esto no se puede. Mi trabajo es para Dios, yo sirvo a Dios, yo rindo cuenta a Dios y yo simplemente puse este pasaje que tiene que ver con las relaciones laborales. Pero si nosotros hablamos de trabajo, de labor, y entendemos como una asignación de Dios,
se supone que yo no puedo estar haciendo ninguna práctica que contradiga la palabra de Dios. Se supone que yo no puedo estar haciendo uso de publicidad engañosa. Se supone que yo estoy pagando mis impuestos como corresponde. Se supone que yo estoy poniendo precios justos. Se supone que yo le estoy pagando justamente a mis empleados. Se supone que yo estoy cumpliendo con mis deberes. ¿Ustedes me entienden? ¿Y por qué? Porque es una asignación de Dios. Es que nosotros no somos dueños de esto. Servimos a Dios. Entonces, hay incluso sectores, industrias en las que el cristiano no puede estar. Industrias y sectores que promueven el vicio, que promueven la promiscuidad, que promueven la sensualidad, que promueven la mentira en múltiples formas, que promueven el materialismo en múltiples maneras. Hay cosas en las que nosotros no podemos ser parte de ellas. Pero no se preocupen que hay otras en las que sí podemos ser parte. Pero las convicciones y el cristianismo tiene un costo, va a tener un costo en mi labor, en mi trabajo. ¿Por qué? Porque es una asignación de Dios. Entonces, por eso le digo, esto simplemente tiene que ver con las relaciones laborales, pero hay múltiples aspectos, implicaciones en cuanto al trabajo, que no puedo extenderme aquí. Pero José veía su trabajo así. Esto fue Dios que me puso aquí. Hay un sentido de llamado, hay un sentido de propósito en lo que yo hago. En lo que tú haces mañana jueves, tú tienes que tener un sentido de llamado y de propósito. Señor, yo te quiero servir aquí. Yo quiero ser luz y sal aquí. Yo quiero manifestar tu gloria aquí, tus virtudes aquí. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo? Tiene que haber ese sentido de propósito porque he sido puesto por Dios en esa posición. Y yo quiero hacer una aclaración ahora que voy a entrar en una serie de explicaciones con relación a cómo José hacía su trabajo. Y es que esta no es una historia de éxito de José. Aunque yo voy a hablar de José, yo vuelvo y lo recalqué al principio de este curso. La historia de José no es sobre José. José es una causa o un aspecto circunstancial, un individuo que Dios usa, pero realmente esta es una historia de la fidelidad de Dios a sus promesas. Aún así, hay mucho que aprender de José y eso es lo que yo quiero que nosotros veamos en el día de hoy. Hay 6 aspectos de José que yo entiendo que son importantes en su trabajo, que son importantes para nosotros. José como trabajador de Dios, hay 6 cosas que podemos resaltar. La excelencia de su trabajo, la integridad en su trabajo, el servicio en su trabajo, la creatividad que usó, la diligencia que lo caracterizaba y la sumisión con la que él operaba y funcionaba. Y vamos a ir viendo de manera relativamente breve cada uno de estos aspectos, ir confrontando nuestra vida y comparando nuestra vida con estas cosas. La excelencia de José. Gálatas 39, ya lo vimos esto, pero yo quiero hacer énfasis. Esto es cuando él llega donde Potifar y dice, lo que está sombreado en negrita, en itálica, dice, y con él allí, Potifar, con José allí, no se preocupaba de nada. Si tú tienes un empleado, un dependiente, y tú llegas a no preocuparte de nada, ¿qué ocurre? ¿Por qué tú no te llegas cómo tú puedes llegar a no preocuparte por nada? Porque tú estás consciente que ese individuo lo que hace, lo hace bien. ¿Cierto? No hay que decirle las cosas. No hay que decirle las cosas. Él lo que hace, lo hace bien y él está ahí por eso. Y fíjense que lo mismo, un poquito más abajo, miren los sombreados, el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. Oye, eso es fuerte, eso es pesado, porque este individuo podía ser llamado a cuenta por el trabajo que José estaba haciendo, y el individuo y José trabajaba con tal nivel de excelencia que se ganó la total confianza de Potifar, del jefe de la cárcel. A José no había, señores, a José no había que supervisarlo. ¿Ustedes están entendiendo eso? No había que supervisarlo. Yo me pregunto, yo si soy dependiente, si tú eres dependiente, si a ti te supervisan cero, si no te supervisan, ¿cómo sería tu trabajo? ¿Tendría la misma calidad que tiene? ¿La misma prontitud que tiene? Cuando te supervisan que cuando no te supervisan. Porque un individuo que no lo supervisan era porque él hacía las cosas
Todo, bien y a tiempo. Pues son los tres componentes de la excelencia, ¿verdad? Todo, como va, a tiempo. Porque hay gente que te hace todo, pero ya tú sabes. Aquí hay profesiones que son famosas. Y uno dice, no, es que él es un buen trabajador, pero es que mira, te dice una fecha y eso es como es una superstición para él. Hay gente que lo hace, pero no lo hace a tiempo. Hay gente que lo hace a tiempo, pero no lo hace bien. Hay gente que hace bien lo que hace a tiempo, pero hay muchas cosas que se le quedan. Entonces este individuo, cero supervisión. A mí me llama la atención eso, porque es que tener la capacidad para hacer las cosas bien y que nadie te supervise, eso habla de la excelencia con la que este hombre ha trabajado. Y yo creo que parte de su integridad también, que es uno de los aspectos que vamos a señalar. Vamos a definir un poquito la excelencia, yo más o menos lo definí, pero la excelencia yo diría que excelencia es igual a responsabilidad más calidad. ¿Ok? La responsabilidad es hacer lo que debo. Hacer lo que debo. 10 tareas, yo soy responsable de hacer esas 10 tareas. La calidad es hacerlo bien. Entonces yo soy responsable cuando hago mis 10 tareas, pero tengo calidad cuando yo la hago bien. Esas dos cosas combinadas, esto es una definición mía, pero era lo que vemos en la vida de José, que requería cero supervisión. Entonces, la excelencia es hacer bien lo que debo hacer. Bueno, antes de eso, fíjense que en la responsabilidad, ellos ponían que no se preocupaban, porque José hacía todo lo que se le pedía. Y fíjense que decía también que todo prosperaba, o sea que él lo hacía bien. De ahí yo saqué la definición, ahora recuerdo, perdonen. O sea, hacía bien todo, y eso es la excelencia, hacer bien lo que debo hacer. En Eclesiastés 9:10 hay un texto que dice, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hazlo, en otras palabras, lo que llegue a tu mano, hazlo con todo lo que tú tengas, con lo mejor que tú puedas. Proponte hacer eso bien. Y es claro que José hacía bien lo que debía. Todo lo que debía lo hacía bien. Y yo entiendo que eso es un aspecto que nosotros debemos revisar en nuestras vidas. Nosotros los cristianos tenemos un Dios de excelencia. Mira la creación del ser humano y pregúntate si tú crees que la creación de Dios refleja excelencia. ¿Tú crees que refleja excelencia? ¿Y cómo tú crees que los hijos de Dios deberían también vivir? Con excelencia. No quiere decir que nosotros seamos perfectos. Excelencia no es perfección. Eso sería, si confundimos excelencia con perfección, nos vamos a estresar, porque el perfeccionismo es malo. Excelencia es hacer lo mejor que yo puedo, dar mi mejor esfuerzo. Pero si dando mi mejor esfuerzo yo saqué 80, yo no me puedo deprimir, yo me tengo que sentir tranquilo, porque yo di mi mejor esfuerzo y saqué 80. ¿Me explico? Hay gente de 100 y yo soy de 80 con mi mejor esfuerzo. Yo estoy siendo excelente dentro de las capacidades que Dios me ha dado y eso se aplica a todos los niveles. A todos los niveles. Y nosotros debemos ser excelentes, tratar de ser excelentes, dar nuestro mejor esfuerzo, hacer las cosas según nuestras fuerzas, todo lo que llega a nuestras manos. Eso incluye no solamente nuestro trabajo, pero incluye la forma como nosotros nos relacionamos los unos con los otros, la forma como vivimos la vida en sentido general. Esa será una característica del trabajo de José. La otra característica que vemos en José es la integridad. Y obviamente podemos hablar mucho de integridad, pero hay dos aspectos en la vida de José que a mí me gustaría señalar. Lo primero es este pasaje muy conocido, cuando la esposa de Potifar se le ofrece a José, él le responde, no hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Él le dice a la mujer que no, que él no va a entrar en eso. Y luego más adelante vemos la integridad de José con su pureza aquí
Y vemos la integridad de José con el manejo del dinero más tarde. En Génesis 47 se nos dice lo siguiente: y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que le compraban, y José trajo el dinero a la casa de Faraón. Fíjense que Génesis 47, 14 se ocupa de decirnos cómo José recopiló el dinero, cambiando el grano que él tenía por el dinero que los egipcios tenían, y trae todo el dinero, trae el dinero a casa de Faraón. En ningún momento vemos ningún tipo de cuestionamiento en la gestión financiera de José. Todo lo contrario, hacia el final del libro vemos cómo Faraón se desborda. La razón por la que los hebreos terminan en Egipto es porque Faraón le abre las puertas. Faraón quiere servir a José, este hombre que le ha servido a Egipto con tanta calidad, y le dice: trae a tu familia, 70 personas, que vengan todos, que vengan a vivir para acá, lo vamos a establecer en una tierra abundante. Era una provincia de Gosén, donde finalmente terminaron estableciéndose. Cuando Jacob muere, el papá de José, ¿ustedes saben cuánta gente fueron al entierro de Jacob? ¿Cuántos ministros y funcionarios egipcios fueron? 230. Los egipcios duraron 2 meses y medio llorando a Jacob. Pero ven acá. ¿Qué implica eso? La gratitud que el pueblo egipcio y Faraón tenía hacia José, lo cual era una indicación con el nivel de integridad y seriedad y pulcritud con la que este hombre se manejó en toda su vida. Increíble. José llegó a ser verdaderamente un hombre tremendamente admirado y respetado, porque no solamente hizo todo lo que tenía que hacer, lo hizo bien y lo hizo de manera íntegra y lo hizo de manera excelente. Y eso es un aspecto que nosotros tenemos que, en estos dos pasajes, tanto el compromiso con su pureza como el compromiso con el dinero, José tenía la oportunidad de hacer algo mal hecho, escondido. La integridad, como de manera simple, es eso. Es que yo sea lo mismo por detrás y por delante. O sea, yo soy el mismo sin que nadie me ve, y cuando la gente me ve, soy el mismo, no tengo nada que ocultar. El íntegro tampoco es perfecto. Si yo vengo aquí delante de ustedes y les digo: hermanos, yo le tengo que pedir perdón porque yo la semana pasada mentí. El hecho de que yo haya dicho una mentira no me hace no íntegro. De hecho, mi confesión me está permitiendo restablecer mi integridad. Porque yo no me estoy presentando aquí como uno que no miente. No le estoy diciendo, yo mentí. Eso es íntegro. ¿Me explico? Entonces, el punto aquí es que José tuvo la oportunidad de hacer cosas escondidas que nadie se enterara y no lo hizo. En el segundo caso tenía el poder, en el primer caso también lo podía hacer y no lo hizo. Y todo lo que a ti te tiente a hacerlo escondido, no lo hagas. Si algo requiere hacerse escondido, claro, hay cosas legítimas que se hacen escondido, pero ¿ustedes me entienden? No lo hagas. Lo que no puedes hacer a la vista de la gente, no lo hagas. Dios está con nosotros y esa es la respuesta que le da a la mujer. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Dios me está viendo, Dios está aquí. Él está presente. ¿Cómo puede ser? La integridad de José. Lo tercero que vemos es su actitud de servicio. Vemos una actitud de servicio increíble en José. En Génesis 40 se nos dice lo siguiente: y José vino a ellos por la mañana, a los dos presos, al copero y al panadero, y los observó, y aquí estaban decaídos. Y les preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están vuestros rostros tristes hoy? Y ellos les respondieron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete, no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. A mí me llama la atención esa escena por lo siguiente. Miren estas observaciones. Él está interesado en alguien en quien no tiene nada que ver con él. O sea, estos presos están ahí, hey, ustedes, ¿qué pasa? Esa actitud de apertura, de disposición, de buscar, de qué es lo que está pasando con el otro, y se interesa nada más y nada menos que en su estado de ánimo. Honestamente, hay gente que yo la noto triste, que a veces mi deseo es decir, no preguntarle nada para que no me echen un rollo. ¿Entonces no le pasa eso? Déjame yo no preguntar nada, ahí me sale un lío ahora. Eso nos pasa. ¿Por qué? Porque tenemos una actitud egocéntrica. Pero si tenemos una actitud de servicio, al contrario, yo quiero que la gente me cuente sus problemas.
¿Por qué? Porque yo quiero ayudar. Digo, no yo, sino el que quiera ayudar. Esa es la actitud de disposición. Entonces, José ofrece su ayuda sin habérsele solicitado y sin esperar nada a cambio. ¿Usted tiene un sueño? ¿Están preocupados por el sueño? Cuéntemelo. Yo lo voy a ayudar, Dios puede ayudarlos. O sea, esa actitud de apertura, de disposición, es una actitud que debe caracterizarnos a nosotros. En este caso, esto es la labor de José. José está como intendente de la cárcel, ve a dos presos tristes, dice, hey, ¿qué les pasa? ¿Cómo los puedo ayudar? Ese es como en otras palabras lo que él está haciendo aquí, ¿cómo los puedo ayudar? Y esa es la disposición y la actitud que debe estar en nosotros, la actitud de servicio que caracterizó a nuestro Señor Jesús. Nosotros estamos como Jesús en la tierra para servir a los demás. Y tenemos que plegarnos y buscar las formas de hacer eso de una manera que le seamos útiles a nuestro Dios. Esta cita, hay algunos de ustedes que la han escuchado ya, pero yo creo que es muy poderosa y me gusta siempre ponerla cuando hablamos de servicio. John Wesley dijo una vez, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las horas que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Todo el bien, por todos los medios, de todas las formas, en todos los sitios, a todas las horas, a toda la gente, durante todo el tiempo que tú puedas hacer eso. Hazlo, hazlo. El servicio cristiano fluye de un corazón que ha sido servido por Dios. Yo no amo al otro para que me ame. Yo se supone que amo al otro porque yo he sido amado profundamente por mi Señor. Y como yo he sido amado profundamente por mi Señor, yo quiero extender ese amor en forma de servicio a los demás. Y eso será algo que caracterizaba la labor de José. Y vemos a José luego en Faraón, en la corte de Faraón también, con esa actitud servicial hacia los demás, desinteresada hacia sí mismo e interesada hacia los demás. Lo otro que vemos en el accionar de José, en su día a día, era su creatividad. Yo le puse esto como ejemplo, pero realmente luego voy a poner una serie de textos así como una lista, pero esto le da una idea de cómo José acaba de interpretarle el sueño a Faraón, y ahí mismo le dice, Faraón, oigan lo siguiente, perdón. José es llamado por Faraón. Él no conocía el sueño de Faraón, ¿correcto? El Faraón le dice el sueño. Y ahí mismo José le responde, le interpreta el sueño, ¿correcto? Inmediatamente José le interpreta el sueño, le da esta idea a Faraón. Oigan esta idea, después que le dice van a venir 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas, va a haber por lo tanto, abundancia y hambruna. Inmediatamente en el próximo versículo José dice lo siguiente. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, nombre intendente sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y que ellos recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto a fin de que el país no perezca durante el hambre. Y la idea le pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Oye, pero este hombre es una... Claro, no todos somos tan creativos, yo no estoy aspirando a que todos seamos así, que generemos un plan nacional en 1 minuto, ¿entiendes? Porque si nos ponemos esa meta nos vamos a deprimir. A veces no sabe uno qué hacer con los muchachos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para dónde que vamos? Salimos de aquí, ¿para dónde vamos a comer? Tenemos 15 minutos, ¿para dónde vamos a comer? No, yo no sé, no, para allá, no, es lo mismo siempre. Uno como que se turba, se ahoga. El punto es el siguiente. Que cuando de mi labor se trata, hermanos, pensemos, empleemos nuestras neuronas lo mejor posible para el bienestar de los demás. O sea, pensemos, razonemos, no hagamos las cosas a la carrera, démonos tiempo para pensar. La mente humana es una capacidad extraordinaria puesta por Dios, es una facultad de Dios, Él piensa. ¿Ustedes quieren un plan más creativo que el plan de redención? ¿Ustedes quieren un plan más creativo que ese?
Hermano, no hay obra de arte que supere en creatividad el plan de redención. Que Dios se hizo hombre y se fue a un pesebre y cargamos a Dios en las manos y se clavó en una cruz para que entonces nosotros seamos salvos. Es una cosa que no se le puede imaginar a nadie, a Dios. Dios es creativo. Vean la naturaleza para que vean la creatividad, la diversidad de Dios. Entonces nosotros estamos desafiados por esta actitud o esta facultad, esta capacidad de José que puso a trabajar su mente. ¿Cómo yo puedo ayudar, contribuir, colaborar, ser creativo en esta situación que se está presentando? Pero no solamente es que esto fue el plan, entonces le pareció bien a Faraón y lo nombraron. Pero a lo largo del camino el plan tuvo sus dificultades. Entonces vemos a José primero, en el 41:56 de Génesis, vemos que él abre los graneros y empieza la venta. No se trató de una benevolencia, sino de transacciones legítimas con los egipcios. O sea, el plan de José no era, vamos a almacenar el grano y vamos a regalarle a los egipcios el grano, porque eso hubiese sido como mal acostumbrar al pueblo egipcio. Sino que le dijo, no, yo se lo voy a vender a un precio justo. Y estableció un sistema de compra y venta, lo cual dignifica a la persona. Hermano, no es lo mismo que tú le regales a un individuo algo, a que tú le vendas algo con los recursos que él tiene. Eso dignifica a la persona. Esta gente no está recibiendo limosna, están adquiriendo las cosas con sus bienes. Ese plan incluía eso. En 47:16 se acabó el dinero, literalmente se acabó el dinero, toda la plata, todo el oro que estaba circulando en Egipto se acabó. Y ahora él se idea un trueque con el ganado. Ok, no tienen dinero, pues vamos a negociar con el ganado. Se acabó el ganado después. Y ahora vamos a negociar con la tierra y con ustedes. Y ahora dice, distribúyase la gente en toda la tierra. Vamos a distribuir, la gente que está en la ciudad, váyase para todo el país. Vamos a distribuir la tierra. ¿Ok? Y le vamos a dar semilla. Pero el 20% va a ser para Faraón, el 80% para ustedes. Y así se mantiene la dignidad de la gente todavía. O sea, los egipcios fueron beneficiarios de esta creatividad de este hombre que estaba constantemente lleno de ideas y de soluciones. Y al final, miren lo que ellos dicen, nos has salvado la vida. Le dicen ellos, los egipcios le dicen a José, nos ha salvado la vida. Y es una expresión obviamente que prefigura nuestra salvación en Cristo. Acuérdense que José es un tipo, es una figura anticipada de Cristo. José termina siendo el redentor de su pueblo. Él se fue a Egipto, pasó por las mismas vicisitudes de Cristo, fue humillado, fue traicionado, fue vendido y luego es elevado a primer ministro, de la misma manera que Cristo fue traicionado, dejado crucificado y luego elevado a una posición de supremacía. En este caso, José le salva la vida física a los egipcios. Nosotros sabemos que nuestro Señor nos salva la vida espiritual, nos salva de la condenación eterna. O sea, la figura siempre se queda corta con la realidad que es Cristo, pero eso es lo que está pasando hasta cierto punto. Dios está apuntando cómo eventualmente Él proveería de un Salvador, así como José lo fue para su pueblo, de un Salvador para nosotros necesitados de salvación. Y fíjense que ellos le dicen eso cuando se quedan sin recursos. No tenían dinero, no tenían tierra, no tenían ganados. No tenemos recursos. Necesitamos que tú nos salves porque no tenemos recursos. Ese es el estado ideal del pecador para recibir la salvación de Dios. Nosotros no tenemos recursos para darle a Dios, para que Él nos salve. La salvación es por gracia, completamente por gracia. Le salió a Dios de adentro. Nosotros no produjimos en Él afecto. Nosotros no produjimos en Él amor. Él no nos quiere porque nos portamos bien o hicimos las cosas bien o tuvimos un buen desempeño. A Dios le salió de su ser, amor como Él es, salvarnos a nosotros. Y la salvación es por gracia, aun cuando nosotros no tenemos ningún recurso para devolverle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. De la misma manera que estuvieron esta gente en las manos de José. Y todo eso lo vemos en este texto. Más adelante entonces, que es otra cosa que vemos que es admirable, vemos la diligencia de José, la prontitud con la que él hace las cosas. Hay un pasaje que pasa muy desapercibido, pero dice que entraba en la casa de Potifar a hacer su trabajo. Era un hombre trabajador, industrioso, diligente. Inmediatamente, en 41:46, inmediatamente él es nombrado,
dice que fue nombrado, después que dice el plan, que le pareció bien, el próximo versículo dice, y se fue de ahí a recorrer toda la tierra de Egipto y a poner a funcionar su plan de almacenamiento en las ciudades. Cuando se produce entonces la sequía y la hambruna y demás, vienen donde Faraón, Faraón, no hay comida, Faraón, no hay grano, Faraón, no hay alimento. Y Faraón dice lo siguiente, id donde José y hagan lo que les diga. Lo mismo que decía Potifar, que no se preocupaba de nada, lo mismo que decía el intendente o el supervisor de la cárcel, que no se preocupaba de nada de lo que pasaba. Ahora Faraón dice, no, todo el reino está en la mano de José. Faraón está tranquilo. Oye, este hombre era capaz. Un hombre que hacía su tarea, que se anticipaba a los acontecimientos, que hacía lo que tenía que hacer y lo hacía bien. Era un hombre con excelencia en su trabajo. En 41:56 abre los graneros, comienza la venta, hasta una ley emitió, incluso dice el texto, una ley que todavía permanece hasta el día de hoy, en el momento que se escribe el libro del Génesis, que el 20% de la cosecha era propiedad del faraón, que era una ley emitida por José. O sea que, miren un ejemplo de esta diligencia. Esto es una lista, pero miren nada más cómo ustedes sienten en el texto el dinamismo de José. José tenía 30 años cuando fue nombrado, cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y produjo la tierra a manos llenas durante los 7 años de abundancia. Y él recogió todo el fruto de estos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó el alimento en las ciudades. Y guardó en cada ciudad el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Vemos a José resolviendo, acomodando, y Faraón tranquilo, sabe Dios que viendo fresco. Este tema, hermanos, es un tema que yo quisiera como una clase solo para esto, porque esto es un tema que nos da en la diana a la cultura dominicana. La diligencia, la prontitud, el resolver las cosas como deben ser resueltas. Eso es algo impresionante, como aquí nosotros nos frustramos con los comercios, con los restaurantes, con las llamadas, con nosotros, donde quiera que uno se mueve. Somos dejados, el dominicano es dejado. Es la ley del mínimo esfuerzo. Ya deje eso así que eso está bien. Ese es el lema dominicano. De eso así que eso está bien, así. Y la diligencia en la Biblia, hay muchos pasajes de la diligencia, solamente voy a traer algunos. Ve, mira a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. A los perezosos se les dice, sé sabio. El perezoso es necio, contrario al sabio. La pereza es lo contrario a la diligencia. Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Este sí está bueno. Este sí está bueno. Miren este. ¿Ustedes han usado o han lidiado con alguien negligente en algún momento de su vida? ¿Han lidiado con eso? ¿No le produce como una... ustedes van a ver que ustedes se van a identificar con este versículo. Ustedes van a decir, eso refleja y me lee lo que yo siento cuando yo lidio con una persona que no resuelve. Miren lo que dice esto. Como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. Te envía un perezoso, una persona negligente que no es diligente, y mire, eso es como el vinagre en los dientes, el humo a los ojos. Ustedes están el humo a los ojos. Qué molesto es alguien que no resuelva, que no haga lo que tiene que hacer en el tiempo que tiene que hacerlo. El alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Una y otra vez la Biblia. Dios es un Dios que trabaja. Jesús decía eso. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Había momentos en la vida de Jesús que dice literalmente que no podían ni siquiera comer, él y los discípulos. Y en momentos determinados decía, vamos a descansar un poco. Pero la gente los perseguía y allá se encontraban con otra multitud. El hombre fue creado para trabajar. El ocio y la pereza envejecen, dañan, abren la oportunidad al pecado, a la tentación. Una mente ociosa, un cuerpo ocioso es un cuerpo vulnerable al pecado.
Podemos hacer incluso un estudio en la Biblia de las caídas dramáticas en pecado de siervos de Dios y nos vamos a dar cuenta que la mayoría fueron en tiempos de ocio, de improductividad, de negligencia. Y nosotros tenemos que ponernos como propósito ser gente activa, diligente, que resuelva, que hace las cosas. Eso es parte de lo que caracterizaba a José. Otra cosa que caracterizaba a José, y es lo último, es la sumisión. La sumisión de José. José era un tremendo funcionario, era un funcionario que tenía toda la confianza de Faraón, toda la confianza de Faraón la tenía. Pero José no daba eso por sentado. En el capítulo 45, versículo 16, nosotros vemos que Faraón invita a la familia de José a venir. Oye a José llorando, se entera que José encuentra a su familia, lo oye llorando, y como él quería servir a José, le dice, oye, yo sé que tu familia está aquí, dile que venga toda, que venga a la tierra, que nosotros le vamos a dar alimento. Pero un poco más adelante, en el capítulo 46, casi el 47, eso es lo que está ahí abajo, el 31, dice lo siguiente, y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y más abajo dice otra vez que fue y se lo dijo a Faraón como correspondía. Este era un hombre que a pesar de su categoría, él no trajo a esta gente sin permiso, cuando llegaron se lo informó inmediatamente, era un hombre sometido a la autoridad de Faraón. Como leímos al principio de los siervos en Efesios y en Colosenses, siervos, sométanse a sus amos, como al Señor. La actitud de sumisión nos corresponde. Todos nosotros estamos sometidos de alguna manera a algún tipo de autoridad. Los siervos a los amos, los miembros de la congregación a sus pastores, los pastores estamos sometidos los unos a los otros, los esposos y las esposas estamos sometidos los unos a los otros en la siguiente jerarquía, esposas a esposas, hijos a padres, y todos nosotros como ciudadanos estamos sometidos al gobierno, y luego entonces todos también estamos sometidos a Dios, que es quien ha establecido todas esas jerarquías. Quítale esos frenos a la sociedad para que tú veas lo que pasa. A ver si hay sabiduría en el establecimiento de jerarquías y frenos. Quítale los frenos. Quítale a un muchacho de 12 años, 13 años el freno de los padres. Quítale a las ovejas la autoridad de los pastorales. Quítale a los pastores también el deber de dar cuentas los unos a los otros y a la misma congregación. Muchachos, mira, se desenfrena todo. La autoridad es buena. La autoridad es buena, la sumisión es parte de la sabiduría de Dios para mantenernos como debemos, para mantener a raya nuestros deberes, nuestras responsabilidades y nuestros corazones pecaminosos también. José estaba sometido a pesar de su alto cargo. Y F.B. Mayer en un comentario que hace, dice, debemos sentir hora por hora que somos hombres y mujeres bajo la autoridad del Señor Jesucristo. La ley de la gravitación rige el movimiento de los planetas alrededor del Sol y el curso de un grano de polvo en la brisa de otoño. De la misma forma debe hacerlo la obediencia en todo a nuestro Salvador. Si hay algo en tu vida, cualquier hábito, cualquier vestido, cualquier meta que Cristo no apruebe, debe desecharse. Su nombre debe ser escrito en todas las campanas de la vida o deben dejar de sonar. Nosotros somos gente sometida al señorío de Cristo. Su palabra es nuestro manual, más que nuestro manual, es nuestra autoridad. Él es nuestro Señor, o Él es Señor de todo, o no es Señor de nada. No hay un Señor parcial, o es Señor. Y Jesús le dijo eso a sus discípulos, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? Obviamente el yo llamar Señor a Cristo implica una sujeción a su voluntad para mi vida. Y eso es lo que vemos en la vida de José con relación a Faraón y con relación a Dios. Como trabajador entonces vemos a José como un hombre de excelencia, de integridad, de servicio, de creatividad, de diligencia, de sumisión. Vemos todas esas características en la labor diaria de José, en su accionar diario, en su gestión administrativa. Lo vemos actuar con esas características. José personificó el confiar plenamente en la providencia de Dios mientras trabajó con diligencia en lo que entendió era su responsabilidad. Qué hermoso es ver esa vida de esa manera. Lo increíble es que este hombre
que estamos analizando, en este momento tiene más o menos 38, 39 años. O sea que la edad no es una condición tampoco para esperar yo ser íntegro, ser sumiso, ser capaz, hacer lo que tengo que hacer. Nos dirían nuestros hijos como les dijo el Chavo una vez a don Ramón. ¿Ustedes se acuerdan, verdad? Que don Ramón le dijo, cuando Napoleón tenía tu edad, era no sé qué, era el mejor de su clase. Y el Chavo le respondió, y cuando tenía la suya era emperador de Francia. Si vamos a comparar edades. La edad no fue un impedimento tampoco para José. La edad no fue un impedimento para José para vivir una vida de diligencia, de excelencia, de extraordinario empuje. Y es un desafío para nosotros, nos cuestiona a nosotros, que a veces estamos esperando como que, bueno, la vida sobria es para los más mayores, quizás los más jóvenes pueden pensar de esa manera, pero no es así. José tenía 30 años cuando fue nombrado casi viceemperador de Egipto, 30 años. Y luego de ahí, obviamente, siguió haciendo su trabajo. Bueno, que el Señor nos ayude a confiar en su providencia y a trabajar con diligencia. Que podamos tener por lo menos ese matiz de los lentes de Dios hoy, lo podamos agregar.